Vemos estas imágenes de gente caminando por las calles como si nada estuviese pasando. No podemos dejar de preguntarnos, ¿por qué es tan difícil hacer caso? ¿Por qué no podemos atender las recomendaciones que se nos dan? Pese a las restricciones que han impuesto diferentes gobiernos con el fin de que los ciudadanos permanezcan en sus casas para evitar la propagación del COVID-19, hay personas que aún no entienden la gravedad de la situación. Distanciamiento social, aislamiento y lavado de manos siguen siendo hasta hoy los métodos más efectivos para la prevención de la pandemia. Una pandemia que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, ya deja 1.495.051 personas confirmadas con este nuevo coronavirus, siendo Estados Unidos, España e Italia los países con más personas infectadas. El número de víctimas fatales ha ascendido a 87.469. La buena noticia en medio de la pandemia es que 317.640 personas se han recuperado de esta enfermedad. Nos acompaña en esta parte del programa Jesús Rivera Navarro, él es profesor del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches para usted. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Caramba, ¿por qué es tan complicado entender o atender las recomendaciones? Y quiero referirme primero que nada al individuo como tal. Es decir, ¿por qué no atender una recomendación que finalmente va a repercutir en algo positivo para mí? Bueno, yo creo que en principio el individuo no asume esa restricción de libertad o esas limitaciones, porque le cuesta trabajo asumir que es algo bueno tanto para la colectividad como para él, ¿no? Se ve o lo ve muy lejos, ¿no? Como que no fuera con él. Eso así en general. Luego, a medida que va pasando el tiempo y que se va viendo que hay un montón de infectados y un montón de fallecidos, desgraciadamente, pues las personas empiezan a interiorizar esa necesidad de limitarse o de restringir esas salidas al exterior. Y sobre todo esas limitaciones son más difíciles de asumir en aquellos países más comunitarios o donde la calle es más importante y el contacto entre las personas, ¿no? Claro, y a eso quiero, digamos, referirme en cuanto a los países y cultura un poco más adelante, pero, digamos, a nivel de individuo, siempre pareciera que eso no va a tocarme a mí, es decir, eso no me va a afectar, eso es con aquel de allá, eso no llega hasta mí. Esa es la sensación que la mayoría de la gente tiene o tenemos, sobre todo cuando la pandemia está en sus principios, ¿no? Y así se ha producido en casi todos los países al principio, en sus orígenes, ¿no? En Italia, en España, incluso en Francia. Y yo creo que en Latinoamérica hay otras cuestiones, pero yo creo que eso es general en todos los países. Quizás en Asia hay alguna diferencia, ¿no? Pero bueno. Claro. ¿Funciona más la coerción? Es decir, más que aunque nos repitan varias veces que es porque es bueno para mí, ¿funciona más cuando es coercitiva la medida, cuando tiene un castigo, una penalidad? Yo creo que la coerción o el castigo finalmente es necesario. No es lo único que hace que las personas se queden en casa, pero sí que es una medida importante. Saber que si no acatas la norma, te pueden sancionar, incluso te pueden detener, como está sucediendo desgraciadamente en España. Entonces sí es una medida efectiva, tristemente, pero lo es. Ahora, vayamos, profesor, a los sistemas
políticos o culturales que pareciera que terminan también siendo determinantes en la actitud o en la manera de actuar de los ciudadanos. Sí, finalmente aquellas culturas donde hay más, son más, como decía antes, más comunitarias, donde hay más necesidad de contactar entre nosotros, de Sí. reunirnos, resulta más complicado o más difícil el confinamiento o el estar en tu casa. Aquellas culturas que son más individualistas, pareciera que en principio resulta más fácil aislarse en su casa, ¿no? Y luego también hay un factor que es el factor de los códigos que cada sociedad tiene en relación a la cohesión social o a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, el sentido comunitario o los códigos de honor que, por ejemplo, en los países asiáticos, países como China, han funcionado muy bien, y esa disciplina comunitaria para remitir la epidemia, ¿no? O para por lo menos limitarla muchísimo, ¿no? Bueno, digamos, son códigos dentro de la sociedad, pero en el caso de China, por ejemplo, también es un país con pocas libertades, donde se paga un costo alto por desobedecer una orden que venga, digamos, de la cúpula del gobierno central. También es cierto, pero en el resto de los países asiáticos, bueno, está funcionando de una manera parecida con matices, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Japón es cierto que hay una parte de la población que está siguiendo más las normas y otra parte no, y tiene que ver con la edad. Es decir, la gente más joven se lo está tomando menos en serio que la gente adulta o más mayor, ¿no? Es decir, también el factor generacional es importante, pero claro, la gente más mayor o la gente más adulta en Japón son los que tienen más enraizado o los que tienen más José. interiorizado las tradiciones más comunitarias, ¿no? Y la gente más joven no, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos está pasando parecido, ¿eh? La gente más joven está siguiendo menos las normativas, ¿no? Bueno, a tal punto de que en un comienzo se pensaba que los jóvenes eran o estaban siendo menos afectados por este coronavirus, y ahora vemos una cantidad de jóvenes no solo enfermos, sino que hemos comenzado a ver también cómo gente joven muere. Efectivamente, hombre, lo que pasa es que si miramos las cifras de mortalidad y de personas afectadas, es verdad que las personas que más mueren son personas mayores, Sí. pero como usted dice, no son los únicos, no son los únicos. Está muriendo gente adulta, incluso gente joven, ¿no? El virus es muy imprevisible, ¿no? Este virus, entonces Sí. está afectando a todo tipo de edades. En cualquier caso, transmisores podemos ser todos, o somos Claro. todos en potencia, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, digamos, los países gregarios, como los de nuestra región, y en Europa, España, Italia, los países gregarios tienen muchas ventajas, es decir, el compartir, el comunicarse, el ser más familiares, quizás nos permite deprimirnos menos o tener índices más bajos en suicidios, por ejemplo, por ir a una cifra válida que estadísticamente es comprobable. Pero digamos que allí nos va bien, pero no nos funciona bien o tan bien la responsabilidad social individual. Pues no, tiene razón. Lo que pasa es que, bueno, esto al final acaba siendo una responsabilidad colectiva, ¿no? Es decir, no, lo que yo haga o lo que yo deje de hacer está influyendo positivamente en el resto de mi comunidad, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, el problema es que si no afecta directamente al Sí. entorno de uno, es difícil de verlo. La cuestión empieza a funcionar
cuando aumentan dramáticamente el número de casos, tanto infectados como fallecidos, y entonces es muy raro que no haya alguien que tenga un conocido, un amigo o desgraciadamente un familiar que le haya tocado, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente empieza a funcionar, porque si no, y vuelvo al principio de la entrevista, parece como que nos es ajeno, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho trabajo el decir, bueno, qué malo hay que yo vaya a comprar todos los días, aunque no lo necesite, o saque al perro 7 veces al día, aunque solo necesite 3, ¿no? Ahora, Entonces, al final, bueno... lo ideal, profesor, sería lograr un equilibrio entre, digamos, un Estado que se ocupe de los ciudadanos y ciudadanos responsables de sí mismo y de una actitud social. Eso sería lo ideal, pero bueno, al final es una especie de ten con ten entre las normas coercitivas, como hemos dicho antes, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva, ¿no? Sí. Al final, y también, bueno, el ver en los medios de comunicación cada día, en la televisión, lo que está sucediendo, cómo están sufriendo sobre todo las personas, los profesionales de la salud, la gente que se dedica a la limpieza, la gente que está en los supermercados vendiendo comida, pues entonces ahí de alguna forma esa lluvia fina acaba produciendo en general, no en todo el mundo, pero sí cierta concienciación o concientización de esta situación, ¿no? Claro, claro. Jesús Rivera Navarro, profesor del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Vale, Buenas tardes. buenas noches.